¿Creías que los castillos medievales eran simplemente viejas y aburridas fortalezas de piedra? Piénsalo otra vez. Estas antiguas fortalezas esconden 10 secretos alucinantes que cambiarán todo lo que creías saber. Los señores y damas que vivían en castillos querían comodidad tanto como protección. Mientras que las paredes exteriores eran todo negocio, con troneras y agujeros de asesinato, las cámaras interiores eran un mundo de color y lujo. Las paredes que hoy lucen vacías alguna vez estuvieron cubiertas de escenas pintadas de vibrantes tonos rojos, azules y dorados. La comodidad era clave para estas élites medievales. Sus pisos presentaban elegantes azulejos importados de toda Europa, creando hermosos patrones. Los castillos más bellos tenían ventanas de cristal cuando el cristal costaba más que el oro en peso. La mayoría de la gente común tenía que elegir entre congelarse con las ventanas abiertas o asfixiarse con contraventanas de madera. Mientras tanto, los habitantes del castillo vivían básicamente en invernaderos medievales. Esas enormes chimeneas que se ven en las ruinas de los castillos podían quemar árboles enteros y se mantenían encendidas día y noche durante el invierno. Los enormes tapices colgados en las paredes no eran solo decorativos. Eran un aislante medieval que mantenía a raya las corrientes de aire en habitaciones lo suficientemente grandes como para albergar 3 casas modernas. El gran salón albergó desde festines reales hasta procedimientos legales. Las mesas podían extenderse casi 100 pies con arreglos de asientos estrictos donde mover un asiento más cerca del señor se consideraba una promoción importante. No hay nada como tratar de disfrutar de tu costoso vino importado mientras esquivas las palomas que se lanzan en picado a través de los agujeros de humo. Incluso los castillos más lujosos nunca olvidaron su propósito militar. Las hermosas ventanas arqueadas estaban situadas lo suficientemente altas para que las flechas no pudieran entrar fácilmente. Los tallados decorativos a menudo ocultaban características defensivas. Incluso los arreglos para las comidas eran estratégicos. Los asesores de confianza se sentaban con la espalda contra la pared mientras los invitados sospechosos eran ubicados en un lugar donde podían ser vigilados. Los constructores de castillos fueron muy inteligentes al combinar características útiles y letales con la exhibición de lujo en todas partes. Y estos ingeniosos diseños estaban en cada rincón de estos asombrosos edificios, incluidos algunos trucos de construcción sorprendentes que ayudan a las personas que están dentro a ganar peleas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las escaleras del castillo siempre te marean? No se trataba solo de mala arquitectura medieval. Fue una estrategia de batalla medieval en su máxima expresión. Observa cualquier escalera de caracol de un castillo antiguo y notarás que casi siempre gira en el sentido de las agujas del reloj al subir. Esto no fue casualidad, fue un hack de lucha. Como la mayoría de los atacantes eran diestros, este diseño los obligaba a luchar con el brazo de la espada aplastado contra la columna central. Sus golpes de espada terminaron siendo tan efectivos como intentar hacer karate en una cabina telefónica. Mientras tanto, los defensores que bajaban las escaleras tenían sus brazos derechos en el exterior de la espiral con mucho espacio para moverse. La ventaja de jugar en casa nunca ha sido tan literal. Algunos castillos llevaron esta astucia aún más lejos. Construyeron escalones de alturas ligeramente diferentes a lo largo de la misma escalera. La gente que vivía allí sabía exactamente qué escalones estaban defectuosos, pero los invasores no un paso en falso y caerás por las escaleras más rápido que un caballero medieval después de 8 tazas de hidromiel. El TripAdvisor original era en realidad un arquitecto de castillos. En el castillo de Conway, en Gales, aún se pueden ver manchas desgastadas en las escaleras de caracol donde la gente ha pisado los mismos lugares seguros durante más de 700 años. Esta es la advertencia continua de cuidado con tus pasos más antigua del mundo. La parte realmente inteligente. Algunos castillos tenían unas escaleras especiales que giraban en sentido contrario a las agujas del reloj. Estos fueron construidos específicamente para defensores zurdos. Aproximadamente 1 de cada 10 caballeros medievales eran zurdos. Al igual que hoy, los luchadores zurdos a veces eran especialmente valorados en la defensa del castillo, la primera ventaja de los zurdos en la guerra medieval, mucho antes de que existiera el béisbol.
Estas escaleras retorcidas no eran simplemente elementos arquitectónicos, eran armas incorporadas que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y aunque estas escaleras discretas impedían que entraran visitantes no deseados, los muros del castillo guardaban otro secreto. Los muros gruesos hacían más que simplemente proteger los castillos. A menudo escondían cámaras secretas que poca gente conocía. Los muros del castillo podían tener hasta 12 pies de espesor, con mucho espacio para ocultar habitaciones enteras entre las caras de piedra internas y externas. Encontrar las entradas era casi imposible a menos que conocieras el secreto. Algunos se abren al tirar de un determinado candelabro o al tocar una piedra específica. Otros se escondieron detrás de paneles de madera móviles que parecían decoraciones de pared normales. En un famoso castillo de Europa, un pasaje oculto conectaba con cuevas que traían comida durante los ataques, lo que explicaba por qué los defensores nunca se quedaban sin suministros. Estos espacios ocultos cumplen diferentes funciones en el castillo. Muchas eran rutas de escape con túneles que conducían al exterior, a un lugar seguro. Cuando invitados no deseados aparecieron sin previo aviso, los dueños del castillo de repente recordaron un asunto urgente que requería el túnel de salida secreto. Algunas cámaras enumeraban lugares donde los señores del castillo podían escuchar lo que decían los visitantes cuando pensaban que no había nadie alrededor. Pequeños agujeros y grabados decorativos en la pared permiten que el sonido viaje a habitaciones ocultas donde alguien podría escuchar cada palabra. Las habitaciones con tesoros ocultos eran muy comunes. Cuando llegaba el peligro, las monedas de oro y las joyas desaparecían en los espacios de las paredes que desde afuera parecían de piedra sólida. Estos escondites funcionaron tan bien que algunos tesoros permanecieron perdidos durante cientos de años. Una persona que reparaba la muralla de un antiguo castillo en Francia encontró 400 monedas de oro con un valor de más de 900,000 dólares que habían estado ocultas desde el siglo XVII. Las habitaciones secretas más oscuras eran celdas de prisión llamadas oubliettes, de una palabra que significa olvidar, porque una vez que alguien entraba, estaba destinado a ser olvidado para siempre. A menudo se trataba de pequeños espacios bajo trampillas donde se podía dejar caer a los prisioneros y abandonarlos. Los constructores de castillos medievales sabían cómo guardar secretos. Crearon las primeras salas de chat privadas siglos antes de que existiera Internet. Hoy en día, herramientas modernas como el radar siguen descubriendo nuevas habitaciones ocultas en antiguos castillos, lo que demuestra que muchos secretos siguen sin descubrir después de cientos de años. Si bien estos espacios ocultos mantenían privadas las cosas privadas, algunas características del castillo hacían exactamente lo contrario. Estos baños medievales eran generalmente pequeñas habitaciones que sobresalían de los muros del castillo y con todo descendiendo directamente a través de conductos hacia lo que estuviera debajo. A menudo el foso o simplemente el suelo. En aquella época no existía el papel higiénico. La gente rica usaba lana o cáñamo, mientras que otros usaban hojas, musgo o su mano izquierda. La etiqueta del baño medieval era sencilla. La mano izquierda para limpiarse, la mano derecha para comer y ambas manos para rezar. No volvió a salpicar nada. En el castillo de Do, algunas túnicas de los guardias se vaciaban en un pozo central, cayendo 60 pies bajo tierra. Los diseñadores de castillos intentaron hacer que las cosas fueran menos olientes colocando baños en los lados ventosos de los castillos. Algunos incluso tenían pequeñas ventanas para facilitar el flujo de aire. Sabes que tu plomería está mal cuando el diseño de tu baño depende del buen clima. La parte verdaderamente extraña es que liga en realidad significa protector de ropa. Porque la gente guardaba su ropa elegante en estos apestosos espacios de baño. Creían que el horrible olor mantendría a las polillas alejadas de sus costosas telas. Consejo de moda medieval. Si tu atuendo huele peor que el retrete, estás usando la vestimenta formal correctamente. Durante las batallas, estos cañones de baño se convirtieron en un punto débil sorprendente. Los enemigos a veces trepaban por los cañones de la cintura para colarse en los castillos durante los asedios. Imagínate querer conquistar un castillo con tantas ganas que tendrías que atravesar siglos de desechos sanitarios. Hablemos de guerreros dedicados.
Los largos asedios crearon importantes problemas en los baños, con cientos de personas atrapadas dentro durante meses. Las túnicas de los guardianes se desbordarían. Durante el asedio del castillo de Gaillard en 1204, los defensores tuvieron que expulsar a los más débiles porque no podían controlar la situación. Los desechos caían en un conducto que se abría fuera del muro, a menudo sobre personas desprevenidas. En la época medieval, un aviso no era solo una advertencia amistosa. Fue un consejo de supervivencia. Al caminar cerca de las murallas del castillo. Si bien la tecnología de los baños de los castillos era bastante básica, al menos sus entradas defensivas eran mucho más avanzadas. Algunos puentes levadizos no fueron simplemente levantados. Fueron manipulados para que se derrumbaran a propósito. Aunque la mayoría de los puentes de los castillos simplemente subían y bajaban, los inteligentes ingenieros medievales diseñaron puentes levadizos especiales con secciones que podían caer repentinamente. Cuando los soldados enemigos se precipitaban a través de lo que parecía un puente normal, los defensores tiraban de palancas ocultas o cortaban cuerdas y, sorpresa, el centro se caía. Nada arruina más una noche de sol que el puente que desaparece bajo sus pies en medio de la carga. En Carefully Castle, la evidencia muestra que su puente trampa podría colapsar en menos de 2 segundos, tiempo apenas suficiente para decir no antes de caer al foso. Otros castillos tenían puentes inclinados que funcionaban como balancines gigantes y que giraban repentinamente para deslizar a los atacantes hacia el agua o sobre picos que se encontraban debajo. Los ingenieros medievales básicamente inventaron el tobogán y el resbalón, excepto que los suyos terminaban con lanzas en lugar de una piscina. La verdadera genialidad surgió cuando estos puentes trampa se combinaron con portillos, esas pesadas puertas con pinchos que caían desde arriba. Los atacantes cargarían a través del puente. Entonces el portcullis se cerraría de golpe tras ellos, atrapándolos entre las puertas. Al mismo tiempo, el puente podría derrumbarse, cortándoles la retirada. Una vez atrapados en esta caja de asesinato, los defensores tenían muchas opciones para lidiar con los huéspedes no deseados. Las saeteras y los agujeros en el techo les permitían disparar flechas o verter agua hirviendo, arena caliente o aceite ardiendo. Era como un concurso mortal en el que ser eliminado era algo extremadamente literal. El castillo Arlott llevó esto al extremo con 6 obstáculos diferentes protegiendo su entrada. Múltiples puentes levadizos, alcantarillas y puertas creaban una carrera de obstáculos mortal para los atacantes. Si bien estos ingeniosos puentes protegían la puerta principal con piezas móviles y caídas repentinas, el foso que rodeaba muchos castillos no solo estaba lleno de agua. Para crear un foso de agua fue necesario encontrar una fuente de agua, construir sistemas para mantener su flujo y lidiar con el congelamiento, las inundaciones y las algas. Eso es mucho trabajo solo para hacer un gran charco alrededor de tu casa. La opción más barata, cavar una zanja y llenarla con todo tipo de sorpresas desagradables. Muchos mohús secos contenían estacas de madera que apuntaban hacia arriba, arbustos espinosos y calrips, picos de metal de 4 puntas que siempre caían con una punta hacia arriba. Los diseñadores de castillos medievales llevaron las señales de no pisar el césped a un nivel completamente nuevo. Los mohús verdaderamente asquerosos combinaron estos obstáculos con el desperdicio del castillo. Al no contar con una plomería adecuada, muchos castillos vertían su basura y aguas residuales en el foso. Lo único peor que caer en un pozo de púas era caer en un pozo de púas cubierto con la sopa de repollo podrida de la semana pasada y el contenido del inodoro. En tiempos de guerra, los defensores añadían huesos de animales a los mohús secos. Estos no eran para decoración. Los huesos rotos podrían crear bordes sorprendentemente afilados. Se dice que una fortaleza de Oriente Medio llenó su foso de serpientes, en lo que podría ser el primer caso registrado de seguridad doméstica extrema. El olor de estos filtros de basura creó otra capa de defensa. Los ejércitos que se acercaran olerían el castillo mucho antes de verlo. En la época medieval, caer en el foso no solo era peligroso. Eso significaba que necesitarías al menos 3 baños antes de que alguien volviera a sentarse a tu lado. A los pájaros y a las ratas les encantaban estos mohús basura, lo que creaba otro problema para los atacantes.
Imagina intentar lucir feroz mientras luchas contra ratas que trepan por tu armadura. Las excavaciones arqueológicas en los yacimientos de castillos han descubierto miles de objetos en antiguos fosos, armas, cerámica, joyas y, a veces, restos humanos. Un foso de un castillo inglés contenía más de 2.000 objetos cotidianos, lo que demuestra que la gente medieval tiraba tanta basura como nosotros. Los mohús secos también eran más fáciles de mantener que los llenos de agua. No inundaron los campos durante las lluvias ni se congelaron por completo durante el invierno. Para los propietarios de castillos prácticos, un buen foso seco con depósito de basura era la versión medieval de una seguridad doméstica asequible. Aunque estos apestosos mohús mantenían a los enemigos a distancia, los propios muros de piedra del castillo guardaban aún más secretos. Los corredores de piedra a menudo creaban cámaras de eco naturales que convertían los castillos en sistemas de vigilancia medievales. En muchos castillos, los susurros de una torre podían viajar claramente a otro rincón, gracias a la forma en que el sonido rebotaba en las paredes de piedra curvadas. Las habitaciones redondas eran especialmente complicadas. Las palabras susurradas en un lado se podían escuchar perfectamente en la pared opuesta, pero no en la del medio. Los arquitectos de los castillos básicamente creaban escuchas telefónicas medievales incluso antes de que existieran los teléfonos. Estas características acústicas no fueron solo accidentes felices. Algunos constructores de castillos crearon deliberadamente galerías susurrantes donde el sonido se propagaba de forma sorprendente. En el castillo de Bodium, el gran salón fue diseñado para que el señor pudiera escuchar a escondidas a los visitantes en la puerta de entrada. Podía oír lo que la gente decía de él antes de que supieran que estaba escuchando. El monitoreo de redes sociales medieval en su máxima expresión. Los sirvientes rápidamente descubrieron estos trucos de sonido y los utilizaron para recopilar chismes. Las primeras filtraciones de información no se produjeron en las computadoras. Eran sirvientes que estaban de pie en la esquina derecha de un pasillo de piedra. Muchos castillos tenían pequeños conductos de aire o canales que conectaban las habitaciones. Estos eran oficialmente para ventilación, pero también transmitían conversaciones de una habitación a otra como teléfonos con altavoz de piedra. En el castillo de Carisbrooke, pequeños pasajes conectaban la sala de reuniones principal con una cámara privada, perfecta para escuchar en secreto. Los inteligentes habitantes del castillo desarrollaron técnicas de contraespionaje. Tocaban música, hacían funcionar fuentes o colgaban tapices gruesos para romper las ondas sonoras. Otros celebraban reuniones importantes al aire libre, donde la piedra no podía traicionar sus palabras. Los nobles más astutos usaban estos trucos acústicos para difundir información falsa. Organizaban conversaciones privadas cerca de lugares donde sabían que el sonido llegaría a ciertos oídos. Las noticias falsas medievales no necesitaban imprentas, solo susurros estratégicamente ubicados en rincones que no dañaban el medio ambiente. La frase "las paredes oyen" no era solo un dicho de la época medieval. En los castillos de piedra, era literalmente cierto. Pero esas paredes no solo ocultaban sonidos. La ubicación lo era todo a la hora de construir un castillo. Los buenos lugares eran generalmente terrenos altos con magníficas vistas que habían sido valorados durante cientos o incluso miles de años. Esto significó que muchos constructores de castillos no fueron los primeros en utilizar estas ubicaciones privilegiadas. Y a veces construían justo encima de cementerios muy antiguos. Construir sobre lugares sagrados más antiguos no fue una mera coincidencia. Envió un poderoso mensaje acerca del nuevo gobernante tomando control de todo, incluidos los lugares importantes del pasado. También ahorró mucho trabajo. ¿Por qué nivelar una nueva colina cuando ya existe un área plana que alguien más preparó? El castillo Leap de Irlanda se encuentra en un terreno que se utilizaba para ceremonias y entierros mucho antes de que existiera el castillo. Durante las renovaciones en la década de 1900, los trabajadores descubrieron un pozo subterráneo lleno de innumerables esqueletos humanos. Este no fue un entierro normal. Muchos de los huesos mostraban signos de haber sido apuñalados con púas. El castillo en sí había sido construido directamente sobre esta fosa común. Cuando los agentes inmobiliarios dijeron que el lugar tenía mucho carácter, no estaban bromeando.
En el castillo de Edimburgo, en Escocia, los arqueólogos encontraron evidencia de que había gente viviendo y enterrando a sus muertos en la roca del castillo al menos 3.000 años antes de que se construyera el castillo actual. Los constructores del castillo medieval sabían que estaban en terreno sagrado antiguo, pero construyeron allí de todos modos. Las mazmorras de los castillos a menudo tenían conexiones espeluznantes con la muerte. Para ahorrar esfuerzo, los constructores de castillos a veces convertían las criptas o tumbas existentes en celdas de prisión. La mazmorra del castillo de Chillingham se construyó originalmente como una fosa común para las víctimas de la peste. Luego más tarde se convirtió en un lugar para retener prisioneros. Hablemos de una habitación con mala energía. Primero mueres de peste allí, luego encierran a la gente en tu lugar de entierro. Muchos castillos tenían sus propias criptas funerarias justo debajo de los pisos principales. El castillo de Glamis, en Escocia, tiene una cripta subterránea donde descansan generaciones de una misma familia, mientras los parientes vivos caminan y bailan en los pisos superiores. A la hora de comer, el comedor se llenaba de ruido y risas, mientras que a solo unos metros más abajo, docenas de antepasados yacían en tumbas silenciosas. Algunas capillas de castillos fueron construidas con muros delgados que separaban la zona de oración de las cámaras funerarias.